misma fe, con una misma creencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder compartir la palabra de Dios. Le doy gracias a mi pastor, él no se encuentra en este día, pero le doy gracias por la confianza, porque nos deja encargados de esta gran misión, ¿verdad? La de venir y compartir pues lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que Dios nos ama, Dios quiere que toda la vida estemos haciendo cambios, que vayamos siempre adelante, que vayamos siempre por una meta, que vayamos siempre con el deseo, con el anhelo de siempre ir mejorando, porque es el propósito de vivir una vida en Cristo, de ir siempre adelante, de ir siempre caminando, de ir siempre abriendo brecha. Pero en ese camino tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida. No es posible que vayamos a través del cristianismo, a través de nuestra vida cristiana, ir avanzando, pero ir avanzando con las mismas costumbres, hábitos con las que llegamos una vez al Señor. Entonces el Señor nos llama a hacer cambios en esta mañana, hermanos, y que seamos mejores cada día. Aleluya. Yo quiero compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón: tiempos de crisis en los caminos del Señor, tiempos de crisis, de aflicción, de tormenta, ¿sí? Tiempos complicados en la vida de un cristiano. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en Efesios 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12 y 13. Me dejó calentito el lugar, mi hermano Carlito. La presencia de Dios. Aleluya. Lo dejó calentito. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que toca nuestras vidas. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 13 dice: por tanto, abra su corazón, hermanos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, hermano. Habiendo acabado todo, estar todos firmes o estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Aquí en estos dos versículos el Señor nos da una gran enseñanza, una gran recomendación. Yo veo 3 puntos en ello. Primero que nada, nos está pidiendo que nos preparemos, hermanos. O sea, que vivamos preparados. ¿Para qué? Porque vendrán días malos. Sí, ese es el segundo punto, que vendrán tiempos difíciles en la vida de todo creyente. Aún la gente del mundo pasa por aflicciones, pasa por situaciones muy complicadas en la vida, hermano, pero ellos no lo entienden, hermano, el propósito de una situación adversa en sus vidas, y nosotros tenemos que entenderlo, hermano, ¿sí? Siempre va a haber un propósito. Entonces el Señor nos dice: prepárense, primero que nada, porque vendrán tiempos difíciles, pero nos da la promesa de que serán pasajeros esos días, hermanos. Esos días de aflicción, esos días de tristeza, de tentación, de prueba, de luchas, de cosas adversas, van a ser pasajeros. O sea, no va a ser para toda la vida. Pero Él quiere que una vez que hayan pasado esos días, quiere que estemos firmes en el lugar donde Él nos llamó, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bueno Dios, ¿verdad, hermanos? En esta mañana yo quiero introducir: en la vida es normal que todos experimentemos en algún momento de nuestra vida momentos de prueba, momentos difíciles, tiempos de crisis, hermano. Esto puede ser en el matrimonio. Esos tiempos de crisis, de aflicción, puede ser en el matrimonio, puede ser con los hijos, en el trabajo, hermanos, situaciones que se nos vengan adversas, que a veces no entendamos. Ya estamos hablando ya como cristianos, ¿verdad? Como cristianos siempre vamos a experimentar ese tipo de luchas, ¿sí? En el trabajo, en las escuelas, con los que estudian, y en nuestra vida diaria, hermanos. Lastimosamente a veces hasta en la iglesia pasa uno por circunstancias pues desagradables, ¿verdad? O sea, de circunstancias o situaciones que a veces no le gustan, pero en realidad a quien servimos es a Dios, hermano, ¿sí? A veces habrá situaciones o circunstancias que no nos gusten de ciertas personas o de ciertos hermanos, hablando abiertamente,
pero realmente venimos a servir a un Dios, hermanos. Venimos a servir a aquel al que nos llamó para vivir una vida en santidad, hermanos, ¿sí? Entonces, pruebas, hermanos, luchas, adversidades, tiempos difíciles, hermanos. Entonces dijimos que aún como cristianos es imposible escapar de esas luchas, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de esas pruebas, de esos momentos difíciles. Hay un propósitos que cuando no conocíamos de la palabra, como dije al inicio ahorita, pues provocaban nada más que puras amarguras, hermano, porque no entendíamos, no alcanzábamos a comprender lo que Dios quería hacer a través de esos momentos de lucha, de adversidad, ¿sí, hermanos? Todos, yo creo que todos hemos pasado. ¿Cuántos no han pasado por situaciones que han puesto a prueba nuestra fe, hermanos? ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones desagradables que en realidad, híjole, o sea, han puesto tanto a prueba nuestra fe y en ocasiones nos han lastimado, nos han hecho pensar cosas que no son, situaciones, ¿no, hermano? Pero es parte de una vida cristiana, es parte del ser humano. A lo largo de todos estos años, hermano, hemos visto matrimonios y jóvenes que han sido restaurados aquí en la iglesia, hermano. Amén. Han sido sanados, han sido tocados, han sido avivados, ¿sí? Dios los ha visitado, pero viene el tiempo de prueba, hermano, y ya no regresan. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, hermano, porque no se prepararon, ¿sí? ¿Por qué? Porque creyeron que la salvación lo era todo, o creyeron que al haber dicho de que soy cristiano lo era todo. No, el Señor nos dice que nos preparemos para cuando venga ese día malo, hermanos, porque nos está diciendo que va a haber días malos, o sea, que va a haber situaciones y circunstancias que las cuales muchas veces no vamos a comprender, no vamos a entender, pero es necesario que las pasemos, hermano. Es necesario que pasemos ese tipo de cosas porque hay un propósito detrás de ello, ¿sí? Los propósitos, una vez que llegamos a la iglesia, los propósitos son puestos de parte de Dios para nuestras vidas, hermano. Tenemos que entenderlo muy claro a eso, hermanos, de que hay un propósito detrás de cada prueba, de cada circunstancia y de cada cosa adversa que nos suceda en esos momentos. Mi pastor comentaba el otro día, hermanos, comentaba acerca de su hermana, la hermana Chávez, que era una mujer de fe. En los momentos de crisis no se alejó de Dios, hermano. Y ella comentaba, mi pastor comentaba que vaya que ha pasado por situaciones difíciles y adversas. Ya todos conocemos por ahí la historia de nuestra hermana Chávez. Y ella, en vez de alejarse, hermanos, ella clamó a Dios, ella confió en Dios, de que Dios iba a hacer una obra en esa situación y en esa circunstancia. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Y cuántos dicen amén esta mañana? ¿Sí conocen? Gloria a Dios. Bueno, como ella, hermanos, como la hermana Chávez, tenemos a muchos guerreros y guerreras en esta iglesia, hermanos. Muchos guerreros y guerreras en esta iglesia que han pasado por situaciones, hermanos, en verdad que no se la deseamos a nadie, hermano. Situaciones crueles, difíciles, adversas, desafortunadas, fuertes y muy tristes, hermanos. Y aquí siguen también, hermano. Entonces, como la hermana Chávez, hay varios testimonios, hermanos. Varios testimonios de gente que ha sido probada. Sí, que su fe en determinado momento ha sido tambaleada, ha sido tocada su fe, sus convicciones. Y aquí siguen, hermanos, sirviendo a Dios. Solo por mencionar algunos, con todo respeto, quiero mencionar a mi hermana Celia, a la hermana Meme, hermanos, mujeres fieles que han estado firmes en el momento de prueba, en el momento de adversidad. Sí, hermanos, gloria a Dios por esas mujeres, por esos hombres, claro, también, que han estado firmes y que nos han dado un gran ejemplo de perseverancia en los caminos de Dios, hermanos. Porque realmente yo creo que nadie de nosotros nos gustaría pasar por una situación tan fuerte, tan difícil, ¿sí? Pero se llenaron de Dios, o estaban preparadas, o estaban preparados, porque cuando vino el día malo, como dice aquí la palabra en Santiago, cuando vino el día malo,
aquí siguieron, hermanos. Aleluya. Algunos de nosotros, yo creo que a lo mejor hubiéramos salido corriendo en una situación de esa, hubiéramos buscado otra salida, pero Dios las fortaleció, hermanos. Así como las fortaleció a ellas, los ha fortalecido a cada uno de los que estamos aquí, que hemos pasado por situaciones adversas y que aún aquí seguimos, hermanos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero es el plan de Dios, hermanos, en la vida de todas las personas que vienen y lo buscan. Ahora, en el mundo también la gente pasa por pruebas, pero como no tienen un conocimiento, para ellos, porque también estuvimos ahí, lo digo por mí, claro, para ellos es amargura, frustración. Sí, hermanos, no entendemos que hay un plan de Dios tratando en la vida de las personas, en la vida del ser humano. Pero hoy lo entendemos, y si no lo entendíamos o no lo sabíamos, hoy el Señor quiere que lo entendamos, hermanos. Que detrás de cada situación adversa que cada uno de nosotros pasamos y vivimos, hermanos, quiere que entendamos que hay un plan y un propósito, hermanos. Qué tremendo, ¿no? La manera de trabajar de Dios, o sea, pudiéramos pensar que por qué nos toca pasar esta situación, estas circunstancias, pero nunca lo vamos a entender, hermanos. Ni perdamos el tiempo tratando de cuadrar la situación o las cosas. Dios tiene todo bajo control en nuestras vidas, hermano. Dios tiene todo bajo control. Todos hemos pasado pues por un tiempo de crisis, aunque sea alguna vez en nuestra vida, hermano. Hemos tenido que pelear batallas en ocasiones. Pues esas batallas han sido de nuestra propia mente también. Luchas, tiempos adversos en nuestra mente, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Cuando le damos lugar a la mente, cuando le damos lugar al diablo, vienen luchas, desánimos, amarguras, grandes batallas por causa del resentimiento, porque dejamos que vuelva, hermanos. Ya como cristianos, hermano. Sí, ya como cristianos le permitimos al resentimiento que vuelva, hermanos. Son batallas, luchas, ¿sí? Entonces, Dios tiene un propósito y un plan detrás de cada tiempo, hermano. Amén. Eso le puede pasar a cualquier persona, hermano, ¿sí? O sea, no nada más a usted, no nada más a mí, no nada más a él o al hermano, a cualquier persona. Le puede pasar a pastores, esposas de pastores, a líderes, sugieres, jóvenes, ancianos, a cualquier persona. La pregunta, ¿cuál es el propósito de las pruebas en los tiempos difíciles, hermano? ¿Cuál es el propósito de las pruebas en los tiempos difíciles? Las pruebas y los días difíciles son parte, abra su corazón, hermano, ¿sí? Aleluya. Son parte de un proceso de madurez, hermano. Fíjese lo que Dios hace en nuestras vidas para que maduremos, hermano, para que seamos forjados, hermano. Ahí sí, si me tiembla la mano, no son nervios. Amén. Es el Espíritu Santo. Quiero hablar mi primer punto, los frutos de las pruebas. ¿Cuántos se están durmiendo? Santiago 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo, hermanos, en la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todos llegamos con un carácter débil y deficiente. Todos, cuando llegamos a Cristo, llegamos con un carácter débil y deficiente. La mayoría venimos de una vida en caos, con problemas, fracasos, dañados, hermano. La mayoría, hermano, con rencores, resentimientos, amargura, cansados, hermano. Amén. Yo llegué cansado, hermano, cansado de esa vida en caos que yo llevaba, hermano, peleando batallas equivocadas, hermano. Ahora no todos, ¿verdad? No todos, algunos que sí llegan ya en santidad, ya llegan sin problemas, ¿verdad? Conozco 2, 3 de esos, luego les platico. Dice el hermano Pedro, ¿verdad? Es cierto. Dice, pero eso era en el mundo, hermanos, en donde no teníamos un plan y un propósito. Llegábamos cansados. ¿Por qué? Porque las luchas nos cansaban, los problemas nos fastidiaban la vida, hermanos, porque no entendíamos el propósito que Dios tenía en nuestras vidas, donde las pruebas y los días difíciles
no nos hacían la vida fácil, nos hacían la vida fácil e imposible. Nuevamente Santiago 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, pues, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya Dios tiene el propósito en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que están bajo el propósito de Dios, hermano? Ya Dios tiene un plan trazado. Nada más nosotros ahora nos toca alinear ese plan. Ya el plan ya está, la meta ya está, la salvación, y vivir una vida en santidad aquí en la tierra, hermano. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que vivir una vida en santidad, preparándonos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos que prepararnos para cuando venga ese día malo. Dice, ya Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y el propósito es que seamos mejores personas, fuertes, firmes y de un corazón lleno de templanza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos algunos sinónimos de paciencia, que es donde dice en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Entonces veamos algunos sinónimos de paciencia. Algunos sinónimos son temple, aguante, tolerancia. A ver, vamos a ver cuál de ellos nos identificamos, ¿verdad, hermanos? Bien. Temple, aguante, tolerancia, entereza, sinónimos de paciencia, ¿eh? Una vez más, temple, aguante, tolerancia, entereza, perseverancia, conformidad. Conformidad, no conformismo, es diferente, ¿eh? Conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad y calma, hermanos. Santo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nomás yo me gozo. Aleluya. Amén. Vean nada más todo lo que produce el tiempo de prueba, el tiempo de crisis, hermano. El tiempo de tormenta. En pocas palabras, produce un excelente carácter en la vida de un hombre y de una mujer que ama a Dios, hermano. Pero solamente para los que aman a Dios, hermano. Porque los del mundo se siguen frustrando en sus situaciones adversas, se siguen llenando de amargura, de odio, de resentimiento, aún en contra de Dios, hermanos, cuando no saben que hay un propósito detrás de ese tiempo difícil, hermanos. Es que es necesario que pasemos, aunque a veces no nos guste, aunque digamos no se lo deseo ni me pero es necesario. O sea, es necesario. ¿Por qué? Porque son tiempos de una conexión con Dios, hermanos. Cosas grandes y sobrenaturales suceden en los tiempos de aflicción. Cosas grandes, hermano, cosas sobrenaturales. Cuando hablamos de sobrenatural no queremos hablar de películas de terror, de lo sobrenatural, de los planos, no. Cosas sobrenaturales, hermano, cosas que no entendemos, que son cosas que no vamos a lograr captar. ¿Por qué sucede nada más en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción? ¿Por qué? Porque Dios tiene el propósito de nuestras vidas y en ese tiempo suceden cosas grandes. ¿Sí, hermanos? Amén. Pocas palabras es pues un excelente carácter. Entonces Dios permite que pasemos por diversas pruebas, hermanos, porque quiere que desarrollemos un buen carácter en nuestra vida. Nos ama el Señor, hermano. No me da gusto eso, hermanos. Amén. Que el Señor esté al pendiente de nosotros, hermano, que quiere que seamos mejores personas. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, abra su corazón, así hablo, no regaño, así hablo, abra su corazón. Si yo le preguntara cuál ha sido el mejor día de su vida, hermano, piense, no me va a contestar. Bueno, si alguno quiere levantar la mano, puede levantarla, no pasa nada. Si alguno pensara, o si todos pensáramos, o analice o piense, ¿cuál ha sido el mejor momento de su vida, hermano? Piense, le voy a dar 10 minutos mientras. TikTok. Si yo le pregunto a los jóvenes, a las hermanas, a los hermanos, ¿cuál ha sido el mejor día de su vida? ¿Qué me contestarían? El día de mi boda, el nacimiento de un hijo, un logro que haya hecho en el trabajo o en el deporte, en algunos días de enfermedad,
y de repente un día amanece y nos sentimos bien. ¿Cómo nos sentimos, hermano? Señor. ¿Sí? Aleluya. Ok. Pero, ¿ya pensó en qué? ¿Cuál era el mejor día de su vida? ¿Listo? Bueno, porque ya se acabó el tiempo, ¿eh? Pero, ahora dígame usted, ¿en qué le ayudó a edificar su carácter ese momento feliz de su vida? En nada. Ahora, no estoy diciendo que sea malo a los momentos, no nos confundamos. Pero ¿en qué le ayudó a edificar su carácter, su corazón, a que tenga temple su corazón? En nada. O sea, los momentos felices son momentos felices. No le ayudó absolutamente en nada. Porque la manera que nuestro carácter es forjado es cuando somos probados, hermano, cuando somos metidos a fuego, Amén. cuando no entendemos qué está pasando, por qué yo otra vez, por qué otra vez. Sí, ¿por qué otra vez? Porque Dios está probando nuestro corazón y no lo está probando para jugar con nosotros, nos está probando porque quiere que pasemos por ese tipo de situaciones. Es que es necesario, pero no lo entendemos porque no nos gusta el dolor, claro, pues a nadie nos gusta, sí, pero el Señor quiere que vayamos adelante. Nuevamente en Santiago 1, el mismo versículo que estamos usando, hermanos míos, tened por sumo gozo, hermanos, ahora entendemos, ¿no? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, vamos a cambiarle paciencia, ¿sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce temple, aguante y tolerancia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, conformidad, resignación. Una vez más, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce tranquilidad y calma, un corazón agarrado, hermanos, de Dios. Sí, amén. Un corazón confiado, que lo que está sucediendo es porque Dios está permitiendo que suceda, hermano, aunque luego le platico, pero Dios necesita un corazón con temple, hermanos, fuertes, con agallas, que vayan adelante rompiendo brecha, ¿sí? Pero estar preparados para que no caigamos, hermano, porque todos corremos el riesgo de caer. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Por eso les mencionaba en un principio, cuántas gentes, personas, bonitas familias, bonitos jóvenes, no han venido, han sido restaurados, han sido tocados, han sido cambiados y ya no están. Que Dios tenga misericordia y los haga volver una vez más, hermanos. Pero esas personas, aún no me gusta la manera de ser del pastor. Para ellos esa es su prueba y se van. No me gusta cómo se comportó fulanito y no me gusta lo que dijo. No venimos a servir a la gente, hermanos. Aleluya. Venimos a servir a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón. Venimos a servir a Dios. Que si la hermana no trajo café, no, sí trajo café. Gloria a Dios. Sí, hermanos. O sea, y si la próxima semana no trae café, me voy. No, hermanos. Si esta semana la hermana Celia no trajo vasos, luego le platico. No se crean, hermanos. No, hermanos. Son pruebas, dice mi pastor, de aldeveras. ¿Sí? Aleluya. Son pruebas de aldeveras, hermano. Necesitamos y Dios quiere que pasemos por ese tipo de circunstancias. Entonces, eso es lo que produce la paciencia. Sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí, hermanos? Al final, hermanos, todas las experiencias que nos causan dolor van a forjar un carácter en nuestra vida cristiana, hermanos. Tenemos que ir avanzando, como les comentaba. No podemos seguir siendo los niños que fuimos una vez que llegamos toda la vida. No, hermanos, necesitamos avanzar. Aún en momentos aguas, aún en momentos de crisis, hermanos, tenemos que ir adelante, adelante. No tengo ganas de ir a la iglesia, de todas maneras voy a la iglesia. Va a predicar fulanito, va a predicar Omar, de todas maneras voy. Sí, hermanos, predique quien predique. Así sea una sola palabra sabia que salga de su corazón. Venimos a escuchar palabra de Jehová, de Dios.
venimos a que el Señor Jesús nos restaure, nos ayude a tomar retos. ¿Sí, hermanos? Amén. Aguas porque vengo filoso. Solo como testimonio, hermanos. Cuando yo me salvo, no me salvé el día de mi boda, hermanos. Cuando yo me salvé, no me salvé el día que nacieron uno de mis hijos. Cuando yo me salvé, hermano, me salvé en la tormenta, hermanos. Sí, aleluya. En un día gris. Y ese día pasaron muchas cosas que yo no las he querido decir por respeto a mis hijos. Pero ese día pasaron muchas cosas. Fue un día que toqué fondo. Sí, ese día me salvé. Ese día sucedió algo tremendo, hermanos. Amén. Ese día se abrieron los cielos. Ese día el Señor tuvo misericordia de mí. En un día gris, hermano, en un día gris, un día opaco, hermano. Ese día yo me salvé. Después, claro, vinieron tiempos pues adversos, tiempos buenos, pero después volvieron a venir pruebas, hermano. Cuando vienen nuevamente las pruebas a mi vida, hermano, porque soy ser humano, tengo mi carácter que lo estoy fortaleciendo, que lo estoy tratando, vinieron pruebas difíciles y yo platico con mi pastor y le empecé a decir cómo yo me sentía y él me dijo: hermano, bienvenido. Es normal. Bienvenido, es normal. Caray, yo me imaginaba que ya me salvé, soy cristiano, gloria a Dios, no, puras para arriba. Bienvenido, es normal. Que solamente me da el consejo mi pastor: solamente párate firme, porque Dios está trabajando en tu vida. Aleluya. Me di cuenta que el Señor quiere llevarme a un nivel superior de madurez, hermano. Dígame. Y tal no subo, pero luego lo platico. El rey David aprendió ese principio, hermanos. En Salmo 119, 71, no lo busque, porque yo lo busqué en la nueva versión. Dios habla hoy, dice la palabra de Dios: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Aleluya. Sí, el rey David comprendió eso, hermanos. Salmo 119, 71, sí, amén. Y luego, y los Salmos 119, ahora versículo 75, en la nueva versión, dice: Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón cuando me afliges. Aleluya. El rey David, hermano. Amén. Nosotros que somos unos simples mortales, ¿verdad? Como dicen en el barrio. Recuerde que Dios no escatima, hermanos, cuando quiere llevarnos más allá. Aleluya. El Señor echa toda la carne al asador. Órale, ahí le va, mijo, ahí le va, mija. ¿Sí? El Señor no escatima. Yo quiero hablar mi segundo punto: cuando la prueba se convierte en tormenta. Cuando somos probados, pero ya luego se convierte en tormenta. Cuando las pruebas se convierten en tormenta, estas producen amargura, desesperación, miedos, ansiedad, depresión, a veces hasta enfermedad, hermanos. En esta mañana, la pregunta nuevamente: ¿qué tan fuerte es tu tormenta, hermanos? ¿Qué tan fuerte es tu tormenta? ¿O cuál es tu tormenta en esta mañana, hermanos? ¿Estás pasando por una situación difícil, adversa, hermanos? ¿Tu matrimonio? ¿Tus finanzas? Ahí está tu tormenta, hermano. ¿Tus finanzas? ¿Tu matrimonio? ¿Tu carácter, hermano? ¿Te está traicionando? ¿O un hijo que está pasando por una situación de drogas? ¿La soledad, la ausencia de alguien te está causando tormenta en tu vida, hermanos? Recuerda que algunas tormentas, hermanos, son enviadas por Dios, hermano. ¿Sí? Ustedes dirán: pues qué malo es Dios, ¿no? Pero en realidad es porque nos ama y nos está preparando. Hermano, si ya tienes años sirviendo a Dios, ya fluyes en algún ministerio, quizás eres nuevo converso, estás pasando por una tormenta, hermanos, recuerda, solo es por un tiempo, hermanos. ¿Sí? No es para toda la vida. Nada más es mientras que das ese brinquito. Paciencia. Tranquilos, no huyan, no corran, no se vuelvan locos. No me vuelvan,
perdón la palabra, no huyen, hermano. Es solo por un tiempo y un día solo será un recuerdo, un episodio más de tu vida, hermanos. Aleluya. Pero ya en un nivel superior al que nos encontramos, hermano, o al que nos encontrábamos. ¿Sí? La vida en la Biblia nos habla y nos da referencias acerca de la tormenta. No podemos escapar de ellas, hermano, porque son parte de un proceso de nuestra vida. La vida en la Biblia habla también de ellos porque son un proceso de nuestra vida. Jonás, todos conocemos la historia, fue llamado por Dios para predicarle a los de Nínive, hermano, pero no quiso. A Jonás no le agradó la gente que veía en Nínive. Se les hacía, no sé, no les agradó. No les agradó, o sea, no quiso ir. Salió huyendo a una ciudad llamada Tarsis. Muchas veces Dios nos va a llamar a que hagamos cambios en nuestra vida, hermanos. Quizás vamos a querer huir como Jonás, pero por más que huyamos no vamos a poder evitar esa etapa de nuestra vida. Aleluya. La haces, la pasas y la toleras. Sí, hermano. Pero al final tenemos que saber que es por un propósito, hermanos. Es un propósito, hermanos. Lo que nosotros estamos viviendo, o si usted está pasando ahorita por una situación difícil, adversa, si el mal carácter, si la relación en su matrimonio, si las finanzas, Dios está tratando en su vida, en mi vida, hermano. Dios está tratando en nuestros corazones. Quiere que seamos mejores personas, que seamos pacientes, y ya sabemos todo lo que quiere decir paciente, fuertes, hermano. Sí, porque vienen cosas mejores. Quizás porque a lo mejor hasta viene una buena bendición, pero no tenemos el corazón preparado, hermanos. A lo mejor ya a Dios le estamos clamando por buenas finanzas, y a lo mejor ya Dios ya tiene ahí la finanza en la esquina, hermano. Pero le digo, espérame, aquí espérate. Le dijo a las finanzas, aquí espérate hasta que esté bien preparado. Déjalo paso por aflicción primero, porque si no se la manda se me va a volver loco. Sí, ya volví a decir la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Recuerde que estamos en los planes perfectos de Dios. Vayamos a Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Huir de la presencia de Dios no es la decisión más correcta que podemos hacer, hermanos. Menos en tiempos de prueba. Menos en tiempos de prueba, hermano. Muchos nos alejamos de Dios, hermanos. Cuando pasamos por una situación difícil, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, y hasta agarramos rollos en contra del pastor. Menciono claro a mi pastor porque pues es el ungido de Jehová, es el nombre que Dios puso aquí, y por eso lo menciono de esa manera, ¿verdad? Tenemos que entender el propósito de los tiempos adversos, hermanos. Ya no seamos más como cuando éramos en el mundo. Ya no seamos más como cuando éramos en el mundo. Ya somos cristianos, hermano. Ya hay un propósito en nuestras vidas. También para los del mundo hay un propósito, que vengan y se arrepientan, ¿verdad? Claro. Pero nosotros ya estamos aquí, nosotros ya somos cristianos, ya conocemos del Evangelio. Ya tenemos que tener en mente, hermanos, ya tenemos que tener en mente de que los momentos de prueba son para que nosotros seamos madurados. Y gloria a Dios por esos hombres y por esas mujeres que aquí están a pesar de la adversidad, hermanos, a pesar de su situación. Gloria a Dios por ellos. Entonces, huir de la presencia de Dios no es bueno. Tenemos que entender el propósito de los tiempos adversos. Allí muchos han sido salvados, como les comentaba ahorita de mi testimonio, hermanos, restaurados en una vida caótica. Veamos aquellos que se salvaron en esta historia de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron:
te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Nos brincamos al versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Cuando viene el tiempo de la prueba, hermanos, tenemos que soltar, hermanos. Aquí ya vemos que muchos que iban en el barco se salvaron y se humillaron a Dios, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque se les vino un tiempo de prueba. Entonces a veces vale la pena que venga un tiempo de prueba a una persona. Aquellas personas que éramos de corazón duro, se nos vino un tiempo de tormenta, de aflicción, de dolor, de sufrimiento, dice mi hermano Carlitos, de rollos en la cabeza, pero allí suceden cosas grandes, hermano, en la prueba. En los momentos adversos, circunstancias difíciles, ahí suceden grandes cosas porque se abren los cielos. ¿Por qué se abren los cielos? Porque clamamos con todo nuestro corazón, hermanos, porque nos está doliendo hasta el alma, y ahí clamamos y hacemos que los cielos se abran, hermanos. Pero solamente por una necesidad es cuando clamamos. Después, claro, venimos y oramos y agradecemos todo, ¿no? Pero los cielos se abren, hermanos, en tiempos de tormenta. ¿Sí, amén? Amén, amén. Cuando viene el tiempo de la prueba, hermanos, que no sabemos qué hacer, tenemos que soltar cosas de nuestro pasado. Tenemos que soltar cosas de nuestro pasado. Tenemos que soltar el miedo, el rencor, resentimiento, todo aquel daño, hermano, que nos hicieron en el pasado, porque todos hemos sido lastimados en algún momento de nuestra vida, y tenemos que soltarlo, hermano, soltarlo. No podemos seguir caminando abriendo brecha, arrastrando con ese pasado, hermano. Amén. Ya se hizo daño, se lastimó, lo lastimaron, lo humillaron, lo ofendieron, lo abandonaron, lo dejaron, lo golpearon. Ya, hermanos, adelante, ya quedó el pasado. Tenemos que soltar cosas, hermano. Y aquí en esta historia de Jonás, estos hombres lo entendieron. Dice Jonás 1:5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave. Soltaron, ¿no? Sí, a lo mejor aquí estamos hablando de cosas literales, ¿no? Pero yo le estoy hablando de las cosas espirituales, hermano. Sí, amén. Dios quiere tratar en su vida de las cosas espirituales, del daño que probablemente usted hasta el día de hoy sigue cargando. Suéltelo, hermano, suéltelo y avance hacia adelante, hacia la meta. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo, vayamos por ese llamado que Dios tiene en nuestras vidas, hermano. Pero tenemos que soltar cosas, hermanos. Estos hombres del barco lo entendieron, y muchos fueron salvados en una tormenta, hermano. Clamaron a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Nuevamente, para corroborar, mi esposa, mis hijos y yo nos salvamos en el tiempo de la tormenta. Aleluya. Y si usted voltea, hermano, a mirar al hermano, a la hermana, voltee, hermano, voltee y mírela, y mírelo. Sí, amén. Todos, la mayoría, bueno, sí, la mayoría nos hemos salvado en tiempos de aflicción, hermanos. Amén. Todos nos hemos salvado en tiempos de aflicción, hermanos. Todos hemos sido llamados en tiempo de aflicción. De otra manera, no estuviéramos aquí. Sí, aleluya. En este día, si la tormenta regresó, hermano, o estás pasando por un tiempo difícil, es momento de empezar a soltar ese pasado, hermanos. Soltar cosas que provocan que puedas perder tu salvación, hermanos. Recuerda que venimos a escuchar palabra de Jehová. Venimos a servir a Dios. No venimos a escuchar, claro, al predicador, pero es palabra de Jehová. Quiere edificar tu vida, quiere que seas diferente, quiere que seas maduro, quiere que seas fuerte, temple, pasivo. Todas esas cosas que dice, ¿cómo se dice la palabra? Sinónimos
de paciencia. ¿Sí, hermanos? Amén. Si la tormenta regresó, estás pasando por un tiempo difícil, es momento puedes empezar a soltar cosas, hermano. Que no pierdas tu salvación. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida, hermano. Y va a ser aguas a través de la tormenta, hermanos. ¿Sí? Amén. Pero preparémonos. Sí, amén. En esta mañana hay que prepararnos. Dios nos da, Dios nos advierte. Dios primero nos dice prepárense y luego después nos advierte que van a venir pruebas, pero después nos dice que ese día va a pasar. Fíjate Sí, gloria qué a amoroso Dios. es Dios con nosotros. Amén. Y luego termina diciendo que para cuando ese día pase, que estemos firmes, hermano. Él nos quiere aquí, hermanos. Él quiere que permanezcamos aquí en este lugar. Quiero hablar mi tercer punto. Después de la tormenta viene la calma, hermanos. Aleluya. En la naturaleza existen ejemplos de animales, hermano, que requieren de cierto sacrificio dolorosos, cambios de transformación para volverse mejores. Hay un ejemplo muy bonito de las mariposas, hermano. Las mariposas, antes de volar y ser libres, pasan por una etapa de crisalidad, por una etapa de crisalidad, donde sus cuerpos se descomponen casi por completo, hermano, dentro del capullo para reconstruirse. Este proceso es intenso y aunque no se puede medir su dolor, es una transformación extrema, hermanos. Sí, la naturaleza, hermanos. Este término de crisalidad, término biológico, es la fase nuevamente en la que la oruga, el gusanito, se encierra dentro de su capullo, de su crisalización, y experimenta una metamorfosis completa. Se descompone casi por completo y reorganizándose en un ser completamente nuevo, convirtiéndose en esa hermosa mariposa, hermanos. Fíjense. Aleluya. Hermosa transformación. El ser humano no será mejor que la mariposa, hermanos, Sí, amén. delante de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No seremos mejor que una mariposa delante de Dios. Sí, aleluya. Si a la mariposa, para ser hermosa y ser libre, el proceso que tiene que pasar, hermanos, sí, doloroso, para poder llegar a ser esa mariposa, ese animalito que nosotros muchas veces apreciamos, pero no sabemos, lo vemos, ¿no? Ay, mira una mariposa, qué bonita. A muchos les gustan las mariposas, pero no sabemos el proceso que hay detrás de ello, ¿no? Y eso pasa a veces cuando vemos una persona en cierto estatus de madurez en una iglesia, ¿no? Con sabiduría, con entereza, disciplinada. No sabemos el proceso que hubo detrás de él. Entonces ahí está el ejemplo de la mariposa, hermanos. ¿No seremos mejor nosotros? Sí, aleluya. Abra su corazón, hermanos. Queremos ser mejores personas. Tenemos que entender que es un proceso doloroso donde tenemos que hacer cambios y tomar grandes decisiones. Grandes decisiones. Amén. Amén. Como todas las grandes decisiones que hemos tomado cada uno de los que estamos aquí, hermano. Sí, amén. Cada uno de los que estamos aquí hemos tomado grandes decisiones, hermano. Y muchos las han tomado en momentos de aflicción, momentos difíciles. ¿Sí conocen algunos, verdad? Amén. Fuego. Cuando una situación nos duele, tenemos que saber que es porque Dios está trabajando con nosotros, hermanos. Eso ya lo entendimos. Dios quiere hacer que seamos mejores personas, pero Dios sabe que es a través de un proceso, hermano. Cuando todo ese dolor haya pasado, le aseguro que será una mejor persona, o que seremos unas mejores personas. Fuertes, firmes, con gran valor delante de Dios, hermanos, ¿sí? Tendrá un mejor carácter. La mariposa nos da una gran enseñanza, hermanos. La mariposa nos da una gran enseñanza, que las grandes transformaciones
Las grandes transformaciones requieren tiempo y mucha paciencia, como nos dice el apóstol Santiago. Estemos muy al pendiente. Este punto está muy bonito, ¿no? Para mí, ¿verdad? Para que abra su corazón. Abra su corazón, hermanos. Estemos muy al pendiente, hermanos, con la gente que amamos, hermano. Porque no todos tienen la misma templanza para poder pasar por situaciones difíciles y adversas, hermano. Estemos muy al pendiente de nuestros hijos, hermano. Estemos muy al pendiente de nuestros hijos, porque no todos tienen esa misma templanza o carácter o han sabido desarrollar para pasar una situación de crisis y adversa, hermanos. Estemos muy al pendiente de nuestros hijos, y me lo digo a mí, primeramente. Estemos muy al pendiente de nuestros hijos, hermanos, porque quizás en este momento estén pasando por una etapa de tristeza, de depresión, de soledad, de vacío, de desesperación. Quizás ahorita Dios los está poniendo a prueba y ellos no lo van a entender porque son inmaduros, ¿sí? Pero nosotros sí lo entendemos. Pongámonos las pilas con nuestros hijos, hermanos. No porque los veamos que fluyen en la iglesia, no porque los veamos que son cristianos, no porque los veamos que tienen un ministerio. No por eso nos descuidemos, hermanos. No por eso nos descuidemos. Los hijos son lo más valioso que Dios nos va a dar en la vida, aparte de la salvación, claro. Y aparte de muchas cosas, ¿verdad? O sea, aparte de muchas cosas. Pero los hijos, hermano, vayamos y pongamos, levantemos nuestras antenitas de vinil, o como de vinil del Chapulín Colorado, hermano. Pongámonos aguas. Porque a veces pasan a un lado de nosotros y van arrastrando una tonelada de tristeza, de depresión, y no nos damos cuenta, hermanos. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque andamos peleando nuestras batallas, nuestras luchas, nuestro mundo, nuestro mundito. No, hermanos, hagamos la tarea como padres, hermanos. Abra su corazón, hermanos. Se lo digo, me gustaría tener un espejo a mí, pero no es necesario. Aquí, perdón, me lo estoy diciendo a mí. Hagamos la chamba como padres, hermanos. Es una gran responsabilidad ser grandes hombres y grandes mujeres para la sociedad, hermanos. Es una responsabilidad, pero tenemos que hacer hijos sanos, hijos que amen a Dios. Pero no nomás decir que al cabo Dios se encarga. No, haz tu chamba, hagamos nuestra chamba. Amémoslos, juguemos con ellos, leamos libros con ellos, dediquémosles tiempo, no en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a ellos les gusta. Y me estoy predicando a mí, porque he fallado. No les dediquemos tiempo en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a ellos les gusta, hermanos. ¿Sí? ¿Qué te gusta? O sea, es más, a veces ni sabemos qué es lo que les gusta. No sabemos. ¿Por qué? Porque estamos peleando nuestra batalla, porque Dios está tratando nuestras vidas, y está bien todo eso. Pero nosotros sí tenemos la capacidad y las cualidades para dar ese brinquito, hermano, cuando Dios está tratando nuestras vidas. Y quizás ellos no, hermano. Dios reprende todo espíritu de suicidio, pero en el mundo, hermano, ¿cuántos suicidios no hay de jovencitos, de jovencitas? Predicaba ahorita mi hermano Carlos y decía el ejemplo de la mujer que fue apuñalada por muchas veces. Fue en un tiempo de crisis, hermano. Fue en una situación que decía, su ira le llegó a los extremos. Un tiempo de crisis. Pero en el mundo la gente no identifica esos tiempos de crisis más que con amargura. Sí, y aquí no, hermanos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. Otra vez es para mí. Yo sé que todos ustedes están haciendo bien la chamba. Hagamos bien las cosas con nuestros hijos. Amén. Levantemos la atención.
porque no sabemos si van caminando arrastrando una tristeza, un pensamiento demoníaco, y no nos damos cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos peleando nuestras batallas. Ay, están nuestras batallitas ahí. Y luego un poquito peor, que a veces peleamos con la misma batalla toda la vida. Ya, por favor, cambiémosle. Decía mi mamá, tú no les pegas, hermano. Amén. Estemos muy al pendiente de nuestros hijos, estemos muy al pendiente de nuestras esposas, hermano. Estemos muy al pendiente de nuestros esposos, porque no porque sean grandes mujeres de Dios, porque sean grandes hombres de Dios, quiere decir que no pelean batallas, o que no necesitan nuestro apoyo para poder salir de esa batalla que están peleando. A veces hombres grandes, que vienen grandes batallas a sus mentes, la pelean y salen. Pero a veces una palabra, una atención, una observación de ver que tu pareja está peleando una batalla. Pongámonos las pilas, hermano. No sabemos qué esté cargando, a veces no sabemos ni qué está cargando tu esposa o tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Pongámonos pues al pendiente con la gente que amamos, porque no tienen la misma capacidad a veces, hermano. Existe pues a nuestro alrededor, a nuestro costado, gente que quizás está pasando por situaciones de depresión, de tristeza, confusión, y no lo sabemos, porque son personas que no les gusta mostrar cómo se sienten, hermanos. Hay mucha gente, hermano, que no le gusta expresar cómo se siente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Cómo estás, esposo? ¿Cómo estás, esposa? Bien. Y aleluya. Lamentablemente ese tipo de personas pasan por esas tormentas completamente solos, hermano. No tenemos que pasar esas situaciones difíciles solos, hermano. No tenemos que superar esos días con nuestras propias fuerzas, hermano. Tenemos que aprender a buscar a personas que nos ayuden, hermano. Al pastor, a nuestros padres, a nuestro esposo, nuestra esposa, un hermano, una hermana. Ahora, un hermano o una hermana de muy buen testimonio, hermanos. Ayúdese con un hermano o una hermana, pero de muy buen testimonio, hermano. No se arrime, con todo respeto, con cualquiera, hermano. Arrímese con alguien de muy buen testimonio, que le dé una palabra de vida, que le dé una palabra de sobres. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Busquen cómo aligerar esa carga, esa presión, ese tiempo de prueba, de tormenta. De muy buen testimonio, no es cualquiera, hermanos. Busque a Dios, hermano. Busque a Dios en los tiempos de crisis, hermano, tiempos de tormenta. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que las tormentas provocan que perdamos la esperanza, el ánimo de seguir intentándolo, que perdamos la fe, hermano. Hay gente a nuestro alrededor que está peor que usted y que yo, hermano. Pero la tormenta nos ciega y no vemos más allá que nuestros propios problemas. Son mis problemas y se acabó. ¿Sí, hermanos? Vayamos, hermano. Para eso somos llamados. Para ir por esa gente que está pasando por situaciones difíciles y adversas, hermanos. Muchas veces la tormenta provocará que nos sintamos aturdidos, confundidos, desesperados, pero una vez que haya terminado el tiempo de prueba, habrá quedado listo el corazón, hermanos. Quiero cerrar, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículos 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Por tanto, me brinco al versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Me brinco al 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermano. Oremos unos por otros. Amén. ¿Sí, hermanos? Aleluya. Oremos unos por otros. Sepa el motivo de la prueba,
de la adversidad. Tengamos cuidado con las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Habrá momentos en que el enemigo intentará ponernos a prueba para debilitarnos o cambiar nuestra fe, o perder nuestro destino que tenemos en Dios, hermano. Busquemos pues a Dios y llenemos de su presencia, hermanos. Concluyo con estos dos pensamientos o dos frases. Abra su corazón, hermano. Aleluya. Cortitas, pero con enseñanza. Dios debilita nuestras fuerzas para fortalecer nuestras debilidades. ¿Sí, hermanos? En los tiempos de prueba. Las pruebas son herramientas de Dios para fortalecer nuestro carácter. Incline su rostro. Es todo lo que Dios trajo a mi corazón. Mientras mis hermanos pasan.